Y así como pienso que siempre es importante entender desde la teoría porque es algo bueno, primero también lo vamos a experimentar y de esa manera se va a hacer mucho más fácil entenderlo. Vamos a comenzar escuchando una historia, un cuento precioso que a mí me gusta mucho. Y esto es verdad, y yo no miento. Como me lo contaron, se los cuento. Y esta era una vez la historia de Guillermo Jorge Manuel José. Pongan atención y los invito a escuchar. Guillermo Jorge Manuel José. Este es un libro escrito por Mem Fox, una escritora estadounidense, y ilustrado por Julie Vivas. Y dice así. Había una vez, voy a correr al lado, había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. Y saben, ni siquiera era tan grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que allí vivían. Le gustaba mucho la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano, y también el señor Tancredo, que contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que era loco por el béisbol, y hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. Y admiraba, por sobre todo, al señor Tortosa Escalante, porque tenía una voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel. ¿Saben por qué? Porque tenía 4 nombres, igualito a él. La llamaba señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. Ay, pobre viejecita, dijo la mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita? Preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria, dijo el papá. Bueno, eso no es tan raro, dijo la madre. Después de todo, tiene 96 años. ¿La memoria? Dijo él. ¿Y qué es una memoria? Preguntó. "Mm, es algo que se recuerda". Pero Guillermo Jorge quería saber un poco más y fue a ver a la señora Marcano, esa que tocaba el piano, y le preguntó, ¿qué es una memoria? Es algo tibiecito, mi niño, le dijo ella. Luego fue a ver al señor Tancredo, que le contaba esos cuentos de miedo. ¿Y qué es una memoria? Le preguntó. Ay, muchacho, es algo muy, pero muy antiguo, muy antiguo, le contestó él. Entonces fue a ver al señor Arrebol, el que era loco por el béisbol, y le preguntó, ¿qué es una memoria? Ay, hijo, es algo que te hace llorar, es algo que te hace llorar, le contestó él. Luego fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con su bastón de madera, ¿se acuerdan? Y le preguntó, ¿qué es una memoria? ¿Sabes qué es, hijo? Es algo que te hace reír, le contestó ella. Luego fue a ver al señor Tortosa Escalante, el que tenía esa voz de gigante. ¿Qué es una memoria? Le preguntó. Ay, mi niño, es algo precioso como el oro.
tan precioso como el oro, le dijo él. Entonces, Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con mucho cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo en su casa y también la puso en la cesta. Recordó con un poquito de tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era para él preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y adivinen qué sacó. Exactamente, sacó un huevito calentito que había debajo de una gallina. Y ahí partió Guillermo Jorge a ver a su amiga. Entonces, Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. Qué niño tan querido y tan extraño, pensó ella, que me trae todas estas cosas maravillosas. Y comenzó a recordar. Sostuvo el huevito tibio en sus manos. Y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una gran concha a su oído y recordó ese viaje a la playa que había hecho en tren hace muchos, muchos años y el calor que sintió con sus botines bien altos que usaba en ese tiempo. Luego tomó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor, que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Pero luego sonrió muchísimo cuando vio la marioneta que llevó Guillermo Jorge y le recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y cómo se había reído con la boca llena, llenita de avena. Luego le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que le había contado. Y los dos sonrieron y sonrieron y sonrieron mucho más, porque la memoria de la señorita Ana había empezado a recuperar. Y tenía esta señora los 4 hermosos nombres, igual que Guillermo Jorge, que aunque no era un niño grande, era un niño fuerte y bueno. Y así fue como este cuento se acabó y el viento se lo llevó. Y cuando lo vuelva a encontrar, se los volveré a contar. Ok. Con esta historia quiero comenzar para que ojalá hayan tenido una vivencia y una experiencia de lo que es ser contado. Vamos, Maca, si puedes, te pediría que me proyectes ahora sí el PowerPoint para ir conversando acerca de por qué quise también comenzar con una historia. Estoy en eso, Ya. qué pegado. Ojalá les haya Es que gustado este cuento. A mí personalmente es uno de mis tantos regalones que tengo, pero me gusta mucho porque creo que uno no puede dejar de recordar y pensar en las cosas que a uno le hacen felices. Y por eso es la gracia de finalmente de escuchar leer en voz alta a otros, porque es un gran tesoro que yo estoy regalando, ¿ya? Así que no olvidemos eso, que yo no cuento solo para mí, cuento por el beneficio que significa al que lo va a escuchar. Maca, sí, si hay te varios que comparto están tu ahí PowerPoint, aplaudiendo.
y si no Eh, lo es, proyecto yo. tengo un problema que está pegado, no me pregunten por qué. Entonces no hay problema, lo voy a ¿Lo comparto yo. proyectas tú? Lo Si que quieres sí me no lo pasas a mí y yo te lo pongo. Si tú quieres me lo pasas a mí. Si a llega a ver, querer me lo Se me manda. pegó, te Si quieres me lo lo mandan. ya. no A sé ver, por qué se me pegó. Se me pegó, lo siento. cosas que pasan en vivo, pues, pero no importa. Cosas que pasan en No, vivo ¿sabes qué? porque Lo vamos a tengo, hacer más simple, lo voy a proyectar yo. lo proyectas tú. Sí, Ya. vamos a compartir. Espérame, ahora Ahí sí, sí, vamos a hacerlo en modo presentación, eso sí, para que se vea bien. ahí, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Bien. Lo único que probablemente Excelente. no vamos a, no voy a poder tener tanta interacción con todos los participantes, pero si hay ustedes que la máquina y saber si están ahí alguna duda o lo que sea, o quieren hacer algún comentario, ustedes me avisan. Este pequeño webinar, que lo vamos a hacer breve para que sea conciso y que uno se vaya con hartas energías, le titulamos el cómo contar cuentos. Y esto dice así. Primero pensemos cuáles son los beneficios que tiene el leer en voz alta a otros. Los más evidentes que surgen en la memoria son, porque obvio, las personas que son leídas son más fáciles también, es más fácil que a la larga les guste leer y adquieran ese hábito lector. Claro que sí, pero también porque favorece el desarrollo de la creatividad y de la imaginación, ¿cierto? Sabemos que cuando uno escucha leer o cuando uno lee también, se activan todas esas como neuronas que empiezan a hacer la sinapsis y empiezan a activarse e imaginar cosas que probablemente el teléfono o la televisión no me dan ese aporte porque no tengo nada que imaginar, sino que está todo hecho. Entonces, eh, por supuesto que nos beneficia. Ahora, cuando hablamos de que mejora y amplía el vocabulario, también es real. Y ojo ahí, porque normalmente yo he visto que muchas personas cuando leen un cuento y aparece de pronto una palabra un poquito más desafiante, tienden a cambiarla para que no complicar a los niños, porque uno tiende a subestimar a los niños. Efectivamente puede pasar eso, puede que hayan palabras que sean más complejas, pero no importa, no pasa nada. Yo en vez de tender a reemplazar las palabras, sugiero tender a sumar palabras. No sé, si yo estoy leyendo un poema y de repente me aparece por ahí, no sé, la princesa eh, se fue a su alcoba, pues yo, si sé que la alcoba no van a saber, le voy a decir a su alcoba y se fue a su cuarto, a su recámara y su pieza. Y voy a terminar con la que más entienda. Entonces, le sumo palabras y no le resto. Bien. Ahora, cuando hablamos que desarrolla todas las habilidades lingüísticas, por supuesto que es así. Y en estas habilidades lingüísticas pensamos siempre en el hablar, el escuchar, el leer y el escribir, ¿cierto? Pero ¿por qué nos ayudan a expresar mejor? Porque es tan cierto que el pensamiento se desarrolla cuando tengo muchas más cosas, más palabras en mi memoria para lo cual poder transmitir esos pensamientos. Si yo no tengo buenas palabras, pienso finalmente menos. Por eso es que es tan necesario poseer un alto nivel de vocabulario, porque de esa manera pienso mejor y luego me expreso mejor. También dentro de los beneficios está el desarrollo cognitivo y ahí están las miles de grandes habilidades, como que un niño es capaz de relacionar, luego comparar, es capaz de deducir ciertas cosas o va infiriendo situaciones, es capaz de concluir cuando ya va a tener, por ejemplo, el final que va a venir, o memorizar ciertos nombres o situaciones, o en fin, características de los personajes. Eh, que mejora la atención y la concentración, por cierto, que desarrolla un pensamiento crítico, nos referimos a cuando es capaz de elaborar su propia opinión y manifestarla de acuerdo a lo que ha leído. Y por supuesto que nos abre también la mente a otros mundos y a otras culturas sin salir de nuestra comodidad, sin movernos. ¿Cierto? Cuando uno está leyendo y se va a otros lugares, por supuesto que me sitúo ahí, probablemente cuando escucharon la historia de Guillermo Jorge Manuel José, se imaginaron esa casa de los abuelitos que viven todos ahí y se transportaron.
Eso también es parte de las cosas que nos ayudan a escuchar cuentos. Otro de los beneficios, me reconozco mejor a mí mismo. O sea, hay un autoconocimiento. Cuando pienso, por ejemplo, cómo habría actuado este personaje en tal o cual situación, pienso cómo lo habría hecho yo. Entonces, finalmente voy comparando las actitudes de los personajes con las experiencias previas que yo tengo y con lo que yo haría. Y por último, también pensando en que es algo no solo que trae beneficios en lo intelectual, sino que también en lo emocional, leer o que alguien te lea es una actividad que relaja, que distrae, que desarrolla confianza, empatía y autorregulación emocional, sobre todo cuando se lee desde pequeño. Y ojalá, mientras más pequeño, mejor. Un niño que es leído se siente querido, porque es un tiempo especial para él que se le dedicó tiempo y atención exclusiva. Y normalmente son situaciones, miren la imagen de abajo, donde se da esa interacción cariñosa entre una persona y otra. Por lo tanto, se estrechan lazos y vínculos amorosos. O sea, y estos son algunos de los beneficios. De verdad que todo lo que trae la lectura es bueno. Bien. Ahora, ¿qué, quién y cómo vamos a escoger un cuento? Cuando pensemos en un cuento, pensemos también en qué historia voy a contar. Cuando yo escojo una historia, sin duda debo pensar que esta historia debe ser lo más importante. Es como un triángulo en realidad. La historia es muy importante, la persona que cuenta y por último la persona que escucha. Pero si la historia no es una historia poderosa y que a mí me guste, no voy a lograr esa buena triangulación. Entonces, por un lado, la historia que debe ser potente e importante. Segundo, ¿quién es la audiencia? Debo considerar a quién va a ir dirigido el cuento que escojo, porque dependiendo quién esté al otro lado, voy a escoger un cuento a lo mejor para reír, otro cuento, hay cuentos para emocionar, hay cuentos clásicos para saber qué pasaban en otros mundos, en fin. Y también porque siempre me debo adecuar a los intereses de mi audiencia. El cómo lo contaremos también es algo a considerar. Siempre, cuando cuenten cuentos, procuren estar en ambientes acogedores, cercanos. No con eso quiero decir que sea un ambiente perfecto, ¿no? Porque no existen finalmente esos ambientes perfectos, pulcros, donde no hay bulla. Eso sería como una biblioteca idealmente, pero cuando yo les cuento a alguien cercano, a mi familia o a un estudiante a través de la pantalla, voy a tratar de que el niño se sienta en un lugar cómodo, ¿ya? Y voy a pensar si es que voy a usar técnicas o no. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre el tema de las técnicas, a ver qué tips me pueden servir. Pero no olvidemos que cuando contamos cuentos nos transformamos en cuentacuentos y los cuentacuentos de alguna manera debemos ser mediadores creando vínculos con nuestros oyentes. Cuando uno media una historia, debo tratar de que esa historia sea lo mejor aprovechada posible para quien la escucha. ¿Por qué? Porque contar es encantar. A ver, ¿qué vamos a hacer para que un cuento nos encante? Lo primero, el mediador debe apropiarse de esa historia y para eso, por supuesto, debe conocerla a cabalidad, debe prepararla, debe leerla muchas veces, debe entender todas las palabras para no quedarse pegado, porque eso es muy normal. Cuando uno no conoce un cuento y lo pesca por primera vez, va a ocurrir que uno se quede atrapado en palabras o no saber dónde poner el énfasis. Entonces, siempre conozcan el cuento antes de leerlo. Si se crea un ambiente que sea preciso, tantísimo mejor. Si no es tan preciso, no importa. Y cuando yo les decía antes que el ambiente preciso o mejor podría ser el de la biblioteca, ojo, que a mí me gusta mucho más contar cuando hay niños al frente mío que están cómodos, y eso puede ser en una alfombra, tirado en el suelo, con cojines,
pero sé que está poniendo la atención donde quieren. Hay niños que necesitan estar con cosas en las manos, pero eso les ayuda a concentrarse mejor. Permitámoslos también. No lo vayan a sentir ustedes como una ofensa el creer que el niño, porque no me está mirando atentamente a mí, no está escuchando. ¿Mm? Procuremos también usar mucho sentido del humor y de fantasía. Recuerden que las historias son instancias para imaginar, para dejarnos volar y por supuesto de reír. Por lo mismo, transmitamos las emociones y expresemos con claridad. Y ahora voy a entrar un poquito más en detalle en esto de cómo es esto de expresar con claridad. Le llamo yo las herramientas del contar. Y la verdad es que las mejores herramientas para contar las tenemos con nosotros mismos. No necesito grandes cosas, no necesito tener una concha grande como la tengo yo aquí, porque a lo mejor me dedico más a eso. Tenemos que tener 4 cosas. Y lo primero y más poderoso, sin duda, es la voz. Bien, una persona que va a leer debe practicar la lectura antes para que su hablar sea lo más claro posible. Por ejemplo, su entonación. O sea, si el libro incluye interrogaciones o exclamaciones, hagámoslas con mayor intención, porque el que me escucha tiene que hacerse esa idea en la cabecita. O la dicción, es decir, la forma en que yo pronuncio y modulo, debe ser lo más pulcro posible, modulando bien las palabras, terminándolas hasta el final. Bien, coherencia. Con eso me refiero a mantener la estructura de la historia. Hay muchas personas que se animan a narrar, no solo a leer. Y cuando narro, es un paso más adelante y que es maravilloso. Ojalá lo hagan, pero teniendo la estructura en la cabecita súper clara. Cuál es el inicio de la historia, que viene el desarrollo, en el clímax y luego en el cierre. Porque puede pasar que uno se confunde, no, yo antes de eso entró tal persona que se me olvidó contar esa parte. Eso no nos puede pasar. O sea, si yo me preparo bien, debiera haber cierta coherencia en la estructura del cuento. Y luego en el ritmo. El ritmo me refiero a que no perder esa interacción por un lado con el público, pero mantener ciertos volúmenes de voz que hacen mantener atento al público que me está escuchando. Por lo mismo, cuando la voz es capaz de mantener el volumen y la velocidad que yo quiero, a veces va a ser suavecito, a veces va a ser con mucho más pasión. Y si tengo que reír, voy a reír. No apurarse. Y aquí cuesta mucho porque uno generalmente se siente como, ya, que partí con esto, pero quiero terminarlo luego también. No. Ojalá dense todo el tiempo posible para que lo que ustedes estén leyendo, muestren o no muestren las imágenes, el niño o el que esté detrás de esta historia sea capaz de imaginarlo. A mí personalmente, cuando alguien me lee, necesito tiempo para ir digiriéndolo, para ir armando mis imágenes mentales en la cabecita y así aprovechar mucho mejor. Y de esa forma también aprovecho todo esto, o sea, desarrollo todas esas habilidades lingüísticas y todas esas habilidades que les conté antes. Ahora, si se cuenta a niños, puedo poner voces cuando llega el lobo o la caperucita, eso les gusta mucho, no exageremos, hay cuentos que a lo mejor son súper buenos, son súper teatrales. Yo pienso que no es necesario, como te salga cómodo a ti, pero si pones ciertas voces o ciertos matices en la voz, siempre ayuda a una mejor comprensión también. Ya, con respecto a la mirada. Sabemos que nosotros vamos a estar contando cuentos desde una plataforma online, que es un poco más complejo, pero así todo, ustedes tienen el poder con la mirada. Y no pierdan la mirada con el público, porque ahí van a ir tomándole el pulso a ver cómo va el niño, a ver si está entretenido o está medio aburrido o si está entendiendo la historia o si oyen, porque a lo mejor los perdemos y si los perdemos tengo que hacer algo para recuperarlos, entonces me acerco más o hablo más fuerte. Hablo más despacito y también genera cierto quiebre o si se cansan o no se cansan con la historia. Bien,
¿Se puede corregir un cuento cuando yo voy en la mitad y me doy cuenta que no estoy bien? Por supuesto que sí, se puede. No crean que siempre resulta perfecto ni tan bien. Hay veces, y a mí me ha pasado, ¿en qué sentido que lo he hecho tan mal que cierro el libro y digo, niños, parece que no era el momento para contar cuentos, lo vamos a dejar acá, vamos a hacer otra actividad y a lo mejor al final de la clase retomamos, ¿ya? Nuestra cara también es una de nuestras herramientas principales. La cara debe reflejar, por supuesto, las mismas emociones que yo estoy hablándolo con la voz. O sea, si yo estoy hablando algo triste, yo no puedo estar así con cara de cumpleaños contando algo súper triste, porque nadie me va a creer. Yo tengo que ser súper coherente con mi rostro para que finalmente el niño me crea lo que le estoy diciendo. Y luego, las manos y el cuerpo en general. Todo cuenta. Mi cuerpo cuenta, mi mirada cuenta, la voz cuenta, ¿cierto? Los movimientos también deben ir de la mano con la historia y con la voz. No tanto ni tan exagerado, porque también he visto esas cosas que al final yo termino distraída más en los movimientos que en la historia en sí. Pero aprovechémonos de nuestras herramientas que son simples, son fáciles y se pueden, y que finalmente sabemos que ayudan a la mejor comprensión de un cuento. Bien, la pregunta del millón, ¿qué libros debo escoger? Hay muchos que me dicen, mándame la lista de tus libros. La verdad es que los libros son súper personales. Yo puedo mandarles listas, por cierto que sí, pero cuando ustedes escojan un libro, tengan en claro algunas cosas. Lo primero que debe ser un libro con una calidad literaria importante, o sea, que el mensaje cuando ustedes lo lean se entienda, que sea un mensaje coherente. Por eso es que la selección de un libro es súper importante, esa es como la parte más clave. Bueno, hay montones de libros que son clásicos que ustedes los pueden conocer, como por ejemplo el Vamos a cazar un oso, uno de los primeros libros, ciertos álbumes que existen, que se consideró dentro del mundo de la literatura infantil como los libros álbum. Lo mismo este otro que es el Donde viven los monstruos, que también lo deben conocer muchos de ustedes, de Maureen Sendak, que son libros que son potentes tanto en las imágenes como en los textos. Tienen que tener una estructura clara, tienen que tener un vocabulario que sea poderoso, porque si es un vocabulario muy simple o está todo muy dicho, no van a abrir a la imaginación, no van a dejar nada al pensamiento, van a dar todo hecho. Entonces, un buen libro tiene que ser de esos que te hagan pensar, que sean sugerentes y que me den ganas de seguir escuchando. Por lo mismo, los personajes también deben ser personajes que tengan conflictos reales, que nos inspiren de alguna manera y que lo que les ocurra sean las verdades que les ocurren a los seres humanos. No es más que eso. Se puede hablar en los cuentos de todos los temas complejos. Por eso sabemos que muchos psicólogos ocupan libros de literatura infantil para tratar temas como la soledad, como la enemistad, como la muerte, en fin. Pero yo les sugiero, lean los cuentos, vayan dándose cuenta, vean si los personajes son interesantes, tienen conflictos reales o no, si evolucionan dentro de las historias y nos aportan. Y por supuesto que incluya imágenes que sean súper sugerentes. Aquí yo tengo un cuento que me gusta mucho, que se llama ¿Qué haces con una idea? Miren qué linda la imagen. No se los voy a contar hoy, se los voy a dejar ahí como a lo mejor para una próxima vez. Pero las ilustraciones de esta historia parten así, en blanco y negro, y luego terminan así. Esto es más o menos el final de la historia. Entonces uno se puede ir dando cuenta que hay libros que tienen mejor calidad que otros. Podemos hacer, como les decía antes, si quieren, un listado de los favoritos que son asegurados, como quien dice, y que sabemos que van a dar resultados con cualquier público. Ahora, si ustedes bien conocen a sus estudiantes y saben también cuáles son sus mejores intereses, entonces busquen también temáticas relacionadas. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo se hace esto?
como les decía antes, primero debo amar la historia para poder yo ser mucho más coherente en la forma en que lo voy a relatar. Debo dominar esta estructura del cuento, saberla, aunque la vaya a leer, debo saber lo que va. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo ir poniendo pausas o mucho más énfasis en palabras claves y que son poderosas y me detengo en eso, ¿sí? Ya pasé, lo preparo con anticipación, voy a ir haciendo pausas, esto ya lo conversamos, voy a ir mirando al oyente, voy a ir generando esta cierta complicidad. Y si alguno se anima a usar herramientas, pues muy bien, pueden hacerlo. Pero si no, acuérdense lo que les decía, las principales herramientas las tienen ustedes. Hay muchas personas que les gusta usar herramientas como instrumento, conocen el calimba o un triángulo para generar cierta tensión o incluir alguna guitarra, por ejemplo, en la mitad de un cuento. Perfecto. O marionetas o personajes como títeres de dedos, en fin. El kamishibai, yo no sé si conocen la técnica del kamishibai, que es esta técnica del teatrito de papel, que mediante láminas grandes vas contando, que también es muy bonito, o el franelógrafo, que está por acá abajo. Son distintas técnicas que le van a ir ayudando a darle más cercanía al relato y que ayudan también al niño a mejorar su nivel de concentración. Y, por supuesto, mantiene este hilo conductor. Sugerencias. No nos vamos a demorar mucho más, así que con esto quiero darles un par de tips para cuando ustedes vayan a contar. Lo primero, si yo tomo un libro, les voy a presentar siempre el título. Les voy a contar por qué es importante, quién es el autor, es Anthony Brown, quién es el ilustrador, que es igual de importante que el autor. En este caso también es Anthony Brown. Si después de contar la historia me gustó mucho este cuento de Anthony Brown, entonces sugiero otros títulos del mismo autor, como por ejemplo El túnel o ¿qué otro tengo por acá? O Willy el tímido, o Cosita linda, en fin. Anthony Brown sabemos que es un súper referente dentro de la literatura infantil y todos sus libros son probados y buenísimos. Y la gracia es que además él, curiosamente, tiene una cara media parecida, ahí por ahí le dijeron alguna vez, a los monos. Entonces él ilustra todos sus cuentos con monos. Miren. ¿Ya? Aunque son personajes que actúan como seres humanos y les ocurren cosas de seres humanos. Bueno, presentar entonces el cuento, mostrar las partes de un libro. Los niños muchas veces no tienen acceso a los libros reales, entonces muéstrenle, esta es la tapa, esta es la contratapa, esto se llama guarda y a esto le llamamos el lomo, en fin, cómo se debe guardar un libro, que los libros nunca se les dobla la puntita para marcar dónde va. Los libros son muy sagrados, así que yo lo cuido y lo trato como si fuera una joya. Luego, si alguien decide usar por ahí un personaje, no sé dónde me quedó mi marioneta por acá, pero si yo, por ejemplo, hay un cuento que me encanta contarlo con una ranita que se llama Los secretos del abuelo sapo, y tengo una ranita, un sapito que los viene a visitar, pues si lo voy a usar, no lo puedo olvidar. Él va a ser mi compañero durante toda la historia. Entonces, si ya me empiezo a perturbar en la mitad de la historia, porque entre el mono, el esto, el libro, no sé qué, lo invito a sentarse. José, ¿te quieres sentar aquí un ratito y nos acompañas a escuchar? Y él me va a contestar, ah, sí, dice que sí, y lo voy a poner ahí. Y cuando termina la historia, me voy a despedir de él también, porque le voy a dar vida a ese personaje. Ya voy a hacer que sea un partícipe más de la historia. Bueno, el usar distintas voces que representan los personajes también ayuda mucho a clarificar para los niños. Cuando es, por ejemplo, no sé, la Caperucita Roja, por ejemplo, cuando viene el malo, que se note cuando había diferencia de la Caperucita. Y aquí comento que aprovechen el uso de las famosas onomatopeyas o estos sonidos que normalmente hay en casi todos los libros, y si no, los puedo inventar yo también. No sé, el típico toc, toc, para abrir la puerta. O si dice ahí, cuando sonaba el viento, y me tomo el tiempo y digo, ¿cómo hacía? Y le pregunto al niño y que él me lo responda.
O sea, todas estas sugerencias hacen que también haya mucha más interacción. Entonces, estos sonidos, el ¡ah, chis! ¡Ay! Perdón, perdón, niño, ¿cómo así? Hazlo tú. En fin. Y por último, las expresiones de la cara, que según sean los personajes o el momento del cuento, yo puedo pasar de mi cara de una ternura máxima a la pesadez y enojón y a máxima y ponerme así, ya, pero ¿cómo es posible? Y lo puedo hacer, lo puedo expresar de acuerdo al momento del cuento. Dentro de mis sugerencias siempre ha estado, sobre todo cuando estamos comenzando con el tema de leerle a otros, es que escojamos ojalá los libros álbumes o los libros ilustrados, ¿ya? Que son lejos los favoritos de los niños. Libros álbumes me refiero a los libros que son un complemento, la imagen con el texto. O sea, ambos hablan por igual. Tanto la ilustración como el texto conversan, de manera que no hay un monito acá al lado como de adorno, sino que se requiere ser mostrado. No todos los libros requieren ser mostrados las ilustraciones, pero los libros álbumes sí, y ayudan a comprender, ayuda a comprender lo otro. ¿Ya? Generalmente tienen muy buena aceptación para los niños, se les hace más liviano, los atrae mucho más. Y para eso, por supuesto, hay que ir dando el tiempo. No sé si cuando comencé se dieron cuenta que yo hice un pequeño versito al inicio y un pequeño versito al final de la historia. Eso le llamamos los matutines o las chácharas, tanto de inicio como de término. Eso ayuda muchísimo a disponer un ambiente de cuento y luego para ir cerrando también. ¿Ya? Es como abro el espacio de la magia y lo vuelvo a cerrar al final. Y por último, ojalá, y eso no se nos olvide nunca, y aunque no cuente cuentos, no olvidemos incluir en todas nuestras sesiones de clase algo de folclor poético. Nosotros incluimos dentro de las clases la mayoría de las veces algún trabalengua, alguna rima o alguna adivinanza, pero todo esto ayuda a que el niño esté mucho más cercano a la acción y a la interacción con nosotros. Los refranes les encantan, los cantos populares, que no se vayan perdiendo, y de nosotros depende mantenerlos vivos. Acuérdense que todo esto, el folclore poético, es básicamente son expresiones que se heredan eh, eh, gracias a la tradición oral. Entonces, si en la mitad de, no sé, de un cuento que estoy contando, los niños salieron al patio a jugar, a lo mejor yo puedo decir, y jugaron a la ronda no sé, pues del trepum, entonces fueron a cantar, a ver, déjame acordarme, justo se me olvidó la ronda, pero vamos cantando la ronda del San Miguel, el que se ríe, y listo, lo dejo, sigo adelante. Y bueno, y entró entonces el siguiente personaje y dice, y se le ocurrió una adivinanza, y tira una adivinanza. O estaba tan triste este pobre, y acompaño con un pequeño refrán. En el fondo puedo, aunque no lo tenga el cuento, incorporar algo de folclore poético siempre. Y con esto solamente contarles que los animamos a contar, porque la lectura de un libro es la fortuna de un niño. Así que yo con esto voy a dejar de compartir.